Bueno, entonces, ¿sí? Sigamos con el siguiente tipo de receptor, ¿sí? De nuevo, el mismo ejemplo del sodio, ¿sí? Tengo mucho más sodio, ¿sí? En el lado externo que en el lado interno. Entonces el gradiente de sodio, ¿sí? Apunta hacia el interior. El sodio quiere entrar. Pero si el canal tiene la compuerta cerrada, el canal está cerrado, entonces no logra ingresar. Aunque ¿entienden? El sodio quiere pasar, pero no encuentra una vía. ¿Está? Hay una fuerza que lo impulsa, ¿sí? Una fuerza electromotriz, ¿sí? Se llama, una FEM se dice, ¿sí? Eso ya lo van a ver, pero al no tener un canal abierto no logra pasar. Pero supongamos que hay un metabolito, ¿m? Que se produce y en la célula, por eso es un metabolito, es una célula, perdón, una molécula producto del metabolismo. Entonces cuando el metabolito, ¿sí? Se une al canal, el canal cambia de estado y pasa de estar cerrado a abrirse. ¿Queda claro? Entonces es un canal dependiente de, ¿ven? La compuerta se abre, ¿sí? Eso ocurre cuando tiene unido el metabolito. ¿Queda claro? Entonces este caso es no depende de algo que venga desde el exterior de la célula, sino que depende de algo que se produzca en el interior de la célula, ¿entienden? Depende de un balance, ¿sí? Metabólico, de algo. Esta molécula, por ejemplo, el metabolito de la molécula esta podría ser el ATP o el ADP. Es una molécula que se produce en el interior de la célula. ¿Se entendió esto? Entonces, canal dependiente de metabolito. Canal dependiente de ligando, canal dependiente de metabolito. Y por último, dentro de estos ejemplos, los canales dependientes de voltaje. Bueno, para esto hay que entender lo siguiente, ¿sí? Cuando yo tengo la célula, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta célula? Bueno, esta célula, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, normalmente la célula, normalmente la célula tiene tanto canales de sodio como canales de potasio. Pero ¿qué ocurre? En reposo, ¿sí? Las células pueden estar en reposo o pueden estar activas, desde el punto de vista eléctrico. ¿Qué es lo que ocurre cuando una célula está en reposo? Bueno, ¿qué dijimos con respecto al sodio? Hay mucho más sodio afuera que adentro. Entonces el sodio quiere entrar, hay un gradiente de sodio. Con el potasio ocurre lo opuesto, hay más potasio dentro de la célula que afuera, entonces el potasio tiene tendencia a salir. ¿Estamos? ¿Y qué pasa con los canales? Bueno, los canales ¿sí? De sodio, pensemos, los voy a dibujar de rojo, los canales de sodio, normalmente en el reposo, los canales están ¿qué? Cerrados. ¿Sí? Es decir, estos canales están cerrados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el sodio? El sodio, en situación en reposo, no puede ingresar. ¿Queda claro? ¿Y qué pasa con los canales de potasio? En el reposo, los canales de potasio están abiertos. Entonces, ¿qué pasa con el potasio? El potasio, como los canales de potasio están abiertos, el potasio sale. A esto se lo llama fuga de potasio. ¿Estamos? Entonces es bien diferente lo que pasa con el sodio no logra ingresar y en cambio el potasio se fuga. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que en el reposo, ¿sí? Las células que pueden cambiar de estado, ¿cuáles son las células que pueden cambiar de estado? ¿Sí? Son las células musculares, básicamente, las neuronas, ¿sí? Y algunas células endocrinas, o sea, algunas células que producen
hormonas, ¿sí? Entonces estas son las células que pueden cambiar de estado. Cambiar de estado quiere decir que pueden cambiar la polaridad de su membrana. Entonces fíjense, en el reposo hay fuga de potasio. Esto es lo más importante. Eso quiere decir que voy a tener cerca de la membrana, porque esto todo ocurre, ¿qué? Pegado a la membrana. Cerca de la membrana va a haber que una desproporción a favor de las cargas positivas. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque están saliendo cargas positivas, entonces hay más cargas positivas afuera. ¿Queda claro? Por lo tanto, el interior, como está perdiendo cargas positivas, la fuga de potasio es la salida de un catión. Entonces, ¿qué está perdiendo? Está perdiendo cargas positivas el interior, ¿no? El lado interno de la membrana. Entonces va a ser más negativo, porque las cargas positivas están saliendo, ¿sí?, al exterior. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Se entiende por qué decimos que el exterior de la membrana tiene carga positiva y el interior tiene carga negativa? Es decir, la membrana se comporta como un capacitor. La membrana, ¿sí?, se comporta entonces como un capacitor. ¿Qué es un capacitor? Acumula cargas. Es un dispositivo que acumula cargas. En este caso, la membrana acumula cargas. Positiva del lado de afuera, esto es intracelular, esto es extracelular. ¿Está claro? Y esta diferencia de cargas, ¿sí?, que existe, se ve como una diferencia de potencial de membrana en reposo. Esto se puede medir, ¿sí? ¿Está claro? Y depende de la célula, puede estar en menos 70 milivolts, menos 90 milivolts, ¿sí? Pero pongamos menos 70 milivolts, por poner un número, ¿no? Puede ser 90 en algunos casos, ¿sí? ¿Queda claro? El signo este menos, lo que me está indicando es que el interior es negativo y el exterior es positivo, ¿sí? Porque para hacer esto se introduce un electrodo al citoplasma, en el interior de la célula. ¿Queda claro? Entonces esto es una diferencia de potencial de membranas, es decir, es una diferencia de cargas, es una diferencia eléctrica. Lo que me está diciendo esto es que hay una corriente de cargas, es una corriente de cargas positivas que se fugan. Entonces, el interior es negativo y el exterior es positivo. ¿Se entendió? Esta es una célula en reposo. En reposo, la diferencia de potencial de membrana, ¿ven?, es de menos 70 milivolts, por ejemplo. ¿Está? Muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan? Podían llegar, ¿qué? Señales, tanto del exterior como del interior de la célula. Y entonces, ¿sí?, ¿qué ocurría? Los canales de sodio se abrían, ¿sí? Los canales de sodio se abren, ¿sí? Entonces, si se produce la activación de los canales de sodio, como hay mucho más sodio afuera de la célula que adentro, el sodio quiere ingresar por su gradiente. Entonces, si hay una apertura de los canales de sodio, el sodio ahora va a ingresar corriendo. ¿Por qué? Porque hay muchísimo sodio afuera y muy poco sodio adentro. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando se produce la apertura de los canales, el sodio entra en avalancha. ¿Por qué? Porque todos los canales ahí que están se abren y entonces el sodio entra, porque hay mucho más sodio afuera que adentro. ¿Sí? A esto se lo llama, ¿sí?, potencial de acción. ¿Sí? O también, ¿sí?, es una despolarización. ¿Sí? Fíjense que no me importa qué es lo que pasa con el canal de potasio, ¿queda claro? ¿Sí? Los canales de potasio pueden cerrarse o inactivarse durante un momento, ¿queda claro? Y eso favorece, ¿qué cosa? Como ahora entra muchísimo sodio,
el interior se hace positivo y el exterior se hace negativo. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué se produce? Pues se produce la entrada de un catión. Entrada de catión. ¿Está claro? Entonces el interior se hace positivo y el exterior se hace negativo. Por eso se lo llama despolarización, porque es la pérdida de la polaridad que se tenía antes. Es la inversa, ¿ven? El interior se hace positivo y el exterior se hace negativo. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto se produce ¿por qué? Por algún tipo de señal. Entonces se produce la entrada de sodio. Se invierte el potencial de membrana. Entonces, ¿qué es la despolarización? Es la inversión del potencial de membrana. Esa es la despolarización, se invierte, ¿queda claro? Entonces, esta diferencia de potencial de membrana ahora, ¿sí? Va a ser positivo, qué sé yo, más 10 milivolts. ¿Sí? ¿Ven? Pero lo importante no es tanto el número, sino que cambió el signo. Es una despolarización. ¿Queda claro? ¿Sí? Este es un potencial de acción, una despolarización. ¿Queda claro? La diferencia de potencial cambió. Se invirtió el potencial de la membrana. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces se produce una señal, se produce ¿qué cosa? La apertura. Entonces, por una señal, puede ser un ligando, que se produce entonces apertura de los canales de sodio. Entonces se produce la entrada de sodio y la despolarización. Es decir, la inversión del potencial de membrana. Esto ya van a ver que después se relaciona con lo que denominamos un potencial de acción. ¿Estamos? Bueno, entonces relacionado con esto, hay unos receptores, ¿sí?, que cambian su estado según cómo esté el potencial de membrana. Por ejemplo, si la membrana, fíjense, está en reposo, si la célula, ¿no?, está en reposo, ¿cómo era? Si esto es el exterior y esto es el interior, en reposo, las cargas negativas son más abundantes en el interior que las positivas. Entonces, estos canales, ¿sí?, en reposo, ¿ya lo había usado el color verde? Sí, ¿no? Sí, usamos otro color. Entonces, estos canales en reposo están cerrados, ¿sí? Pero cuando el potencial de membrana se invierte, fíjense, entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió una despolarización. Cuando ocurre una despolarización, ¿sí?, este canal se abre. Entonces, este canal es un canal que depende del voltaje de la membrana. ¿Ven? Es un canal, entonces, ¿cómo? Canal dependiente de voltaje. ¿Está claro? Puede ser que hubiera acá, por ejemplo, algunas cargas negativas, que cuando cambia el potencial, ¿sí?, se unen a, digamos, o sienten mayor atracción por alguna región de la membrana, ¿sí?, o proteínas de membrana, o lo que fuera. La cuestión es que este canal, ¿sí?, ven, depende del voltaje. En el reposo está cerrado. Y con la despolarización está abierto.
Entonces, si volvemos al caso del sodio, ¿sí? El sodio, en este caso, fíjense, no puede entrar y en este caso sí puede entrar. ¿Estamos? ¿Queda claro? Entonces, ¿sí? Hay que hablar también de estos canales dependientes de voltaje. ¿Por qué? Porque cuando entra, ¿sí? Sodio, porque llegan, ¿ven? Estos son canales, fíjense qué es lo que puede pasar. Les muestro una secuencia, ¿sí? Yo puedo tener en la membrana, en una región de la membrana, por ejemplo acá, puedo tener canales dependientes de una señal. Estos canales dependientes de una señal están cerrados. Y los canales dependientes de voltaje también están cerrados. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, estos son canales que dependen de una señal, por ejemplo. Canales dependientes de ligando, ¿se acuerdan? Canales dependientes de ligando. En cambio, estos son canales dependientes de voltaje. Entonces, canales dependientes de ligando. ¿Sí? Y estos son canales dependientes de voltaje. Entonces, nuestro protagonista, el sodio. Epa. Entonces hay más sodio de un lado que del otro. Entonces este es el gradiente de sodio. Entonces el sodio, fíjense en todos los casos, el sodio está esperando para entrar, pero en ningún caso puede pasar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si de pronto llega la señal? ¿Ven? Entonces, llega una señal. A ver si puedo copiarlo esto. Supuestamente lo copié. A ver ahora. No, siempre me confundo los símbolos. ¿Era este? No. Menú de imágenes. No, tampoco. Selección de lazo, tampoco. No sé por qué no queda activo el menú. Algún día aprenderé. Es que para mí los programas deberían ser todos intuitivos. Yo en general aprendo todo solo. Pero acá está, menú insertar. Pero no es este, así es este. Pegar. Ahí está. Wow. Muy bien. Lo pegué, pero ahora ¿cómo lo muevo? Bueno, no hace falta. Entonces, ¿sí? Entonces supongamos que viene el ligando. ¿Me siguen? ¿Qué señal sería? Por ejemplo, un neurotransmisor. Por ejemplo, acetilcolina. Iván, no sé si te aclara mucho. Lo que pasa es que todavía no vimos señalización. Imagínate, yo tengo una neurona que tiene un axón, entonces está liberando en ese axón un tipo de señal, un neurotransmisor, que va a actuar sobre músculo, por ejemplo. Sobre músculo. Entonces acá, si yo miro, si esto lo aumento, por ejemplo, con un microscopio, ¿qué vería? Vería el axón, ¿sí? Que está liberando el neurotransmisor, la acetilcolina, y de este lado tendrías la membrana con los canales que estamos dibujando acá, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Por ahí no se entiende nada. ¿Sí? Entonces, es la neurona, ¿sí? Acá, está liberando, ¿ves? Esta molécula. Esta molécula es el neurotransmisor, por ejemplo, la acetilcolina, que ya lo van a ver. Entonces la acetilcolina llega y se une al canal. ¿Estamos?
Un receptor, canal de acetilcolina. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sí? Entonces, llega el ligando, ¿no? La acetilcolina, entonces, ¿qué es? Un neurotransmisor. Es el ligando, lo que debe ser unido. Entonces, se produce inmediatamente, ¿qué? La apertura de estos canales, ¿sí? Y entonces el sodio, que no podía entrar, ¿se acuerdan? Ahora entra. Entonces el sodio entra. ¿Queda claro? Y entra mucho sodio. Y este sodio que entra, ¿qué es lo que hace? Provoca el cambio ¿de qué? Del potencial de membrana. ¿Me siguen? ¿Cómo era antes la membrana? Antes la membrana era en reposo, negativa adentro y positiva afuera. ¿Estamos? Pero el sodio al ingresar, ¿qué provoca? Provoca un cambio, una despolarización. Entonces, ¿eso a quién va a afectar inmediatamente? Entonces se produce la despolarización. Entonces la despolarización va a activar a estos canales. ¿Me siguen? Entonces, en el siguiente paso, este era el menú de imágenes, ¿no? Quedó guardado todavía. Esperen que lo saco. A ver si lo pongo más abajo acá. ¿Sí? En el siguiente paso, ¿sí? Si comparamos, este ya había quedado abierto. ¿Sí? Este había quedado abierto. El sodio había logrado entrar. ¿Por qué? Porque el ligando, la molécula de neurotransmisor, había llegado ¿a quién? A sus receptores, ¿no? A los canales. Entonces se había abierto, el sodio entró y el sodio había provocado la despolarización, la inversión del potencial de membrana. Eso afectaba a estos canales, que eran canales dependientes de voltaje. Entonces, en el siguiente paso, estos canales dependientes de voltaje se abrían, ¿sí? Porque se había producido la despolarización. ¿Está claro? Por la entrada del catión. Y entonces ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado es que va a entrar más sodio todavía. ¿Entienden? Yo había logrado que entrara un poco de sodio, pero con ese sodio que entró, alcanzó para activar a los canales dependientes de voltaje, que son estos naranjas. Y entonces entra más sodio. ¿Y entonces cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que la membrana va a seguir despolarizándose. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Se van a abrir más canales todavía. ¿Queda claro? ¿Sí? Es como un reguero de pólvora. ¿Vieron las películas, no? Que hacían un caminito con la pólvora y prendían un lado, ¿no? Y seguía. Yo me acuerdo de la serie de Misión Imposible que tenía esa propaganda así, bueno, ¿sí? Entonces, el reguero de pólvora empezaba en un punto y consumía todo. Bueno, acá es parecido. Comienza en un punto, pero luego va para todas las direcciones, ¿entienden? Porque el sodio actúa tanto para un lado como para el otro y va a ir abriendo ¿qué? Los canales dependientes de voltaje. Entonces, a medida que ocurra la despolarización de la membrana, ¿sí? Y que se vayan abriendo los canales, ¿sí? Va a ir despolarizándose la membrana y cada vez va a entrar más sodio. Eso es lo que se llama un potencial de acción, que es una señal eléctrica que viaja. ¿Sí? Eso después lo van a ver bien. ¿Sí? Se produce una despolarización de toda la membrana. ¿Queda claro? Exacto. Con la despolarización entra más sodio, lo que provoca mayor despolarización y más entrada de sodio. Lo que provoca despolarización y más entrada de sodio. ¿Queda claro?
Es un proceso que se autoalimenta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, esos son los canales dependientes de voltaje. ¿Eh? Están abiertos con un voltaje y cerrados con otro. ¿Estamos? Bueno, lo que típica pregunta del examen, por ejemplo, de transporte relacionada con los iones, es, por ejemplo, ¿sí? Tipo de transporte para que salga potasio. ¿Cómo sale el potasio? Por ejemplo, ¿cómo entra el sodio? Yo se los hago gráficamente. ¿Eh? Al revés. ¿Cómo sale el sodio? Si hubiera sodio adentro de la célula, ¿cómo sale? Si hubiera potasio afuera de la célula, ¿cómo entra? Entonces, ¿cómo se responden estas preguntas? ¿Sí? ¿Cómo saldría el potasio? ¿Cómo entraría el potasio? ¿Cómo entraría el sodio? ¿Cómo sale el sodio? Bueno, estas preguntas se responden con el gráfico que vimos antes. Hay más sodio afuera de la célula que adentro. Entonces el gradiente de sodio es hacia adentro. ¿Y qué pasa con el potasio? Hay más potasio adentro de la célula que afuera. Entonces el gradiente de potasio, ¿sí? Perdón, de potasio es hacia afuera. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sale el potasio? Entonces, pregunta, ¿cómo sale el potasio? Entonces, ¿se acuerdan? ¿Dónde había más potasio? Adentro de la célula. Entonces, la salida de potasio es a favor de gradiente. La salida de potasio es a favor del gradiente. ¿Sí? Entonces tiene que ser un transporte de qué tipo, si es a favor del gradiente. Es un transporte pasivo. ¿Queda claro? ¿Qué tipo de transporte? A través de canales, difusión facilitada, porque es un ion. ¿Por ligando? No, ¿cómo por ligando? No, te dicen que sale, es decir, ¿eh? No te preguntan por qué tipo de canal. ¿Sí? Supongamos que es un canal, porque acuérdate que el potasio, un canal que está abierto. ¿Sí? Entonces lo que te dicen es sale potasio. Entonces, si vos te acordás que hay más potasio dentro de la célula que afuera. Entonces, si sale, es a favor de gradiente. ¿Está claro? Si sale, es a favor de gradiente. Es más fácil de lo que pensás, Karina. Si sale, es a favor de gradiente. Entonces, si es a favor de gradiente, tiene que ser pasivo. Y como es un ion, tiene que ser difusión facilitada, porque es por un canal. ¿Está claro? Al revés, si entra potasio, ¿qué te tenés que acordar? Que hay muchísimo más potasio dentro de la célula que afuera. Entonces el gradiente de potasio es para allá. Entonces esto es en contra del gradiente. Entonces si es en contra del gradiente, tiene que ser un transporte activo. ¿Lo están razonando todos? ¿Me siguen? Este es a favor de gradiente. ¿Sí? Este es entonces transporte activo, entonces es en contra del gradiente. ¿Sí? Entonces tiene que ser una bomba. ¿Está claro? Es en contra del gradiente, tiene que entrar por una bomba. Ya lo vamos a ver. El sodio. Entrada de sodio. ¿Cómo tiene que ser? ¿De qué me tengo que acordar? Entonces va en el mismo sentido que ¿quién? Que el gradiente. Entonces la entrada de sodio, ¿cómo es? Es pasivo. Es un transporte pasivo. ¿Ya claro? ¿Sí? Entonces tiene que ser difusión facilitada. Ahora, el sodio, salir sodio. ¿Qué me tengo que acordar? Que hay más sodio afuera de la célula que adentro. Entonces el gradiente es hacia adentro. Entonces en contra del gradiente. Entonces es un transporte activo. ¿Por qué? Porque es en contra del gradiente. ¿Mm?
Transporte activo en contra del gradiente tiene que ser una bomba. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende cómo se razona? En contra del gradiente. Si es en contra del gradiente, tiene que ser activo. Bueno, muy bien. En contra del gradiente, ¿sí? Este es a favor de gradiente y este es a favor de gradiente, ¿sí? ¿Por qué a favor de gradiente? Ah, ya lo había notado ahí, ¿sí? Este también, a favor de gradiente. Entonces, de esto se tienen que acordar, si no, no lo van a poder sacar. Aparte es algo fundamental en medicina y lo mejor es que lo aprendan lo antes posible. Después se van a acordar de los números y todo lo demás. Bueno, entonces el ejemplo, entonces ya está esto. El ejemplo de transportador, el ejemplo de transportador que tienen que saber es el transportador de glucosa. Transporte de glucosa. Entonces el transporte de glucosa lo hace una proteína que es el transportador de glucosa. Entonces el transportador de glucosa es una proteína que tiene una forma, es una proteína, ¿sí? Que imaginemos que esta es la glucosa, que tiene un sitio donde puede unir glucosa. ¿Está claro? ¿Ven? Es como un sitio activo, pero esto no es una enzima, es un transportador. Pero esto es como si fuera su sitio activo, es el sitio donde puede unir glucosa. Entonces, cuando une glucosa, sufre un cambio de conformación. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Parecido a como lo que hacía una proteína alostérica. ¿Sí? Sufre un cambio de forma. ¿Ven? Como que si se dobla para adentro. Y entonces la glucosa que quedó enganchada acá, cuando hay un cambio de forma, esta glucosa se ve forzada a pasar del otro lado. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, están todo el tiempo cambiando de forma. Agarra la glucosa y la pasa para el otro lado. Y vuelve a su forma original. Agarra la glucosa, cambia de forma y pasa la glucosa. Y vuelve a su forma original. Entonces, este tipo de cambio de forma, ¿sí? O de estructura, se lo llama ping-pong. Entonces, los transportadores de glucosa hacen este movimiento o este cambio de forma ping-pong. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y qué necesito? Como esto es una difusión facilitada, entonces me tengo que acordar que necesito de un gradiente. Y ese gradiente es un gradiente de glucosa. Gracias. ¿Sí? Es un gradiente de glucosa, donde la glucosa pasa a favor del gradiente. Difusión facilitada, ¿por qué? Por un transportador. ¿Hasta cuándo transporta? ¿Hasta cuándo transporta? Transporta hasta que se llegue a un equilibrio. ¿Queda claro? Es el transporte neto. ¿Hasta cuándo? Hasta el equilibrio, hasta que se igualen las concentraciones. ¿Queda claro? Ese es el límite que tiene. ¿Qué necesita? Necesita un gradiente. Pero a este gradiente lo va consumiendo. ¿Queda claro? Hasta que se llega al equilibrio. Entonces había 100 de este lado y no había nada de este lado. Imaginemos, 100, 1. ¿Cuándo es el equilibrio? El equilibrio es cuando hay 50 y 50. ¿Cuántas pasaron? Pasaron 50. ¿Pueden pasar más de 50? No. ¿Con este tipo de transporte pasivo? No. ¿Está claro? Esto es un transporte pasivo. ¿Se entendió? ¿Y si yo quisiera pasar toda la glucosa? Bueno, ahora vamos a ver que hay otro transporte que hace eso. ¿Se entendió esto, sí o no? Obviamente este tipo de transportadores podrían tener un inhibidor. Podría tener un inhibidor. ¿Qué sería un inhibidor? Sería una molécula que competiría ¿por quién? Por este sitio activo con la glucosa. ¿Ven? Entonces los transportadores se comportan en muchos casos como enzimas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió?
Bueno, este es el transportador de glucosa. Vamos al transporte activo. ¿Dudas? ¿No hay dudas, mis silenciosos alumnos? No, profe. Muy bien, así me gusta, que hablen de vez en cuando. Porque no saben, es muy duro dar clase así. Bueno, es es como estar frente al vacío. Es como ir al teatro. Debe ser como un actor yendo, actuando una obra y que no haya público. Algo así debe ser. ¿No tenés micrófono, Iván? ¿Qué pasó? Bueno, muy bien, Carlos. Profe, le hago una consulta. ¿Un Sí, inhibidor de glucosa sería lo que usa la gente diabética? y claro, hay que ver qué es lo que usan. O sea, usan, lo que pasa es que hay muchas drogas. ¿Mm? Pero sí, hay moléculas que pueden, no sé, cierto, cambié de hoja. Sí, los diabéticos pueden usar drogas que aceleran el metabolismo de la glucosa, por ejemplo, ¿eh? O modifican de alguna forma el metabolismo. O sea, que aceleran la síntesis, ¿no? Que bloquean el transporte. A ver, pasa que se acopla, no te entendí nada. Por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar, salgamos de la diabetes porque tendríamos que entrar con la cuestión de la diabetes y es muy complejo y no tenemos tiempo. Pero, por ejemplo, a ver, acá lo tengo. Eh, ¿Dónde lo tenía? Acá está. ¿Sí? Se usan inhibidores experimentalmente. ¿M? Y entonces, ¿qué es lo que verías vos? Por ejemplo, no creo que les pregunten nada de esto, ¿no? Acá tendrías la velocidad de transporte, es decir, cuántas moléculas pasan de un lado al otro, en función de qué, de la concentración de glucosa, que es parecido a la concentración de sustrato, nada más que recuerden que acá ¿sí? No es un sustrato, sino es una molécula, esto es glucosa y esto sigue siendo glucosa, nada más que lo pasé desde, por ejemplo, el extracelular al intracelular, ¿sí? Entonces yo tengo una velocidad de transporte, supongamos que tuviera una curva hiperbólica. Entonces esta sería sin inhibidor y con inhibidor tendrías una curva así. ¿Sí? Por ejemplo. Si este fuera un inhibidor de tipo competitivo, porque compite por el mismo sitio. ¿Ven? Es igual a las enzimas. ¿Sí? Es muy, muy similar. Entonces esto quiere decir también que estos transportadores se saturan, porque fíjense acá que tengo una B máxima. Entonces también tengo una saturación, tengo un KM entre comillas, ¿sí? ¿Queda claro? No nos metamos con la diabetes. ¿Saben cuándo podemos hablar de diabetes? A ver. Cuando veamos señalización, ¿sí? Entonces ahí por ahí hablamos algo de las metforminas y otras drogas. Un esquema de biofísica. Y claro, porque en biofísica también ven transporte, ¿no? Creo que estaba acá. Claro. Y sí, va a tener puntos en común. Bueno, entonces vamos a... ¿Hasta qué tema entra en la evaluación? Y creo que entra hasta fotosíntesis y respiración. ¿Esos no son los últimos temas? Entonces veamos transporte activo. Hay un par de ejemplos de transporte activo. Entonces, lo que tienen que saber de transporte activo es la bomba de sodio, potasio, ATPase. Entonces yo les voy a dar un esquema muy simplificado, en realidad es más complejo, ¿sí? Entonces imaginemos que esta es la bomba. Y fíjense que justo trabaja con los dos iones que ustedes tienen que saber. Bomba de sodio, potasio, ATPase. Entonces supongamos, esto es extracelular y esto es intracelular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con el potasio? Ustedes vayan diciéndome. ¿Había dónde? Más potasio o sodio. Empecemos con el sodio. Había más sodio.
afuera de la célula que adentro. ¿Sí? Entonces un gradiente de sodio, el gradiente de sodio iba hacia adentro, el sodio quería entrar. ¿Estamos? ¿Sí? Supongamos que hubiera acá unos canales de sodio. Entonces el sodio, por ejemplo, supongamos que los canales están abiertos. El sodio puede pasar de forma pasiva. Este es un transporte pasivo. ¿Por qué? Porque fíjense que va en el mismo sentido del gradiente. Hay más sodio afuera, hay mucho más sodio afuera que dentro de la célula. ¿Estamos? ¿Qué pasaba con el potasio? Era al revés. Había más potasio, ¿sí? Dentro que fuera. Entonces el gradiente de potasio es hacia afuera. Si hubiera un canal de potasio acá, el potasio, ¿qué haría? Saldría, porque hay mucho más potasio en el lado intracelular que en el lado extracelular. Entonces el potasio tiende a salir. Pero este también, ¿qué es? Es un transporte pasivo, porque es a favor de gradiente. ¿Esto se entiende? Esto es difusión facilitada. ¿Sí? ¿Qué tipo de transporte es? Es difusión. Esto es difusión facilitada. Difusión facilitada. ¿Está? ¿Y qué es lo que hace la bomba? La bomba gasta ATP. Entonces necesitamos ATP que se va a romper dándome ¿qué? ADP más fósforo. Voy a tratar de subir este fin de semana, estén atentos, un videíto cortito con algunos conceptos fundamentales de metabolismo, ¿de acuerdo? Así vamos ganando algo de tiempo. Entonces se libera energía. ¿Y esa energía para qué se utiliza? ¿Se utiliza para qué? Este va a ser la bomba, esto es transporte activo. Entonces, ¿qué hace la bomba? La bomba va a agarrar sodio y lo va a sacar. ¿Ven? Esto está acoplado. Entonces saca 3 sodios. Pero fíjense cómo es el transporte. Esto es en contra del gradiente. En contra del gradiente de sodio. ¿Queda claro? Entonces esto es transporte activo. ¿Y qué hace la bomba después con el potasio? Agarra potasio y lo introduce. Y mete 2 potasios. ¿Sí? Entonces esta energía se utiliza ¿para qué? ¿Para qué se utiliza la energía? Para tener un transporte acoplado de sodio y potasio. ¿Y cómo es ese transporte? Es un transporte activo. ¿Por qué? Porque es en contra del gradiente. En contra del gradiente. ¿De quién? De potasio. Porque el potasio quiere salir y yo lo estoy metiendo. ¿Sí? ¿Me siguen 10-15 minutos más? Después de que se corta. Sí, estoy subiendo todo al YouTube. ¿Sí? Así terminamos con esto. Entonces, fíjense. Por acá tengo ¿qué? Transporte pasivo. Acá tengo transporte pasivo. ¿Sí? Se corta y volvemos a entrar. Y esto es transporte, ¿qué? Activo. Este transporte activo de la bomba, ¿sí? Esto es difusión facilitada, a favor de gradiente, ¿sí? Esto es a favor de gradiente, a favor de gradiente. Esto es transporte activo, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Sí? Esto es en contra del gradiente.
tanto del sodio como del potasio. Y fíjense que la bomba, ¿sí?, no es una bomba que hace un transporte que saca 3 sodios y mete 3 potasios. La bomba está generando una diferencia de ¿qué? De cargas. Porque cada vez que saca 3 cargas, solamente introduce ¿qué? 2. ¿Queda claro? Y esto se repite y se repite y se repite hasta llegar a un equilibrio. Pero en ese equilibrio, ¿qué hizo? Sacó más cargas positivas que las que metió. ¿Queda claro? Entonces, ¿la bomba qué hace? La bomba genera ¿qué? Genera una diferencia de potencial de membrana. ¿Queda claro? La bomba es, ¿qué se dice? Electrogénica, no es electroneutra. Es electrogénica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saca 3 cargas positivas, pero solo introduce 2. ¿Queda claro? Entonces la bomba es electrogénica. Contribuye con el potencial de membrana. ¿Sí? Si se acuerdan, el potencial de membrana era 70 milivolts. Bueno, la bomba le suma 10 milivolts, ¿sí? Una cosa así, pongamos. Un 10%, un 15%. No importan los números. Pero recuerden que la bomba entonces genera o contribuye con la diferencia de potencial de membrana. Y cuanto más trabaja la bomba, más sodio saca. El sodio ¿se había cortado o no se había cortado? Pensé que se había cortado. Sí, se cortó. ¿Se cortó la reunión? Sí. No, creo que Yo no. me callé porque pensé que se había cortado. Debe haber sido algo que toqué yo. Buah. Sigue online, profe. Así está. Gracias, Iván. Muchas gracias. Yo pensé que se había cortado, pero se iba a cortar, ¿no? Me puso el cartelito de 5 minutos. Bueno, sigamos. Creo que sí que se va a cortar ahora. Bueno, pensé que se había cortado. Esperen un segundo, a ver si se corta.